todas las personas que van a ver este mensaje, este testimonio a través de este medio. Quiero enviar una bendición a todos. Y Dios tiene un propósito para todas las familias. Y el propósito de Dios es que su hijo, su hija, su esposo, esposa, familia cercana y lejana puedan ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la llave de la salvación es a través del perdón de los pecados. Gálatas capítulo 1, versículo 6, y la palabra de Dios así la leemos todos, alternativamente en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Diga conmigo, diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Mas si aún nosotros, fíjese lo que dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que significa maldición. Amén. Vamos a tocar un tema muy importante acerca del evangelio, el evangelio puro, el evangelio de Jesucristo, que no hay otro evangelio, sino que hay un solo evangelio. Jesús dijo una palabra muy cierta. Jesús dijo esta palabra: porque en ningún otro hay salvación, amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, amén. Y también Jesús expresó, dijo: yo soy el camino de la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, dice, si no es por mí, amén. También dice la palabra de Dios que pues en ningún otro hay salvación, porque fuera de Él no hay salvación. Por medio de Jesús podemos llegar a la vida eterna, por medio de Jesús podemos llegar al Padre Celestial. Y viene el apóstol Pablo hablando al pueblo de Galacia, al pueblo de los Gálatas, un pueblo que conocía la verdad, un pueblo que leía la palabra misma de Dios, un pueblo que entendía también el mensaje de la palabra, pero tenía falta de conocimiento. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque en tan poco tiempo del mensaje que se le había predicado, en tan poco tiempo de la palabra de Dios que se les había sembrado, de la palabra de salvación que se les había sembrado en la vida de ellos, se había corrompido por causa, mi hermano, de querer perturbar el evangelio de Jesucristo. Sabemos que antiguamente, mi hermano, ya había una lucha en contra del propósito de Dios sobre las almas, a su nombre. Y aquí Pablo le habla al pueblo de Galacias y le dice: estoy maravillado que en tan poco tiempo os hayáis alejado del que nos llamó por la gracia de Dios. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban siguiendo un evangelio diferente. Dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo trajera un evangelio diferente, a esto se le llame anatema, amén, que es el significado de la maldición, amén. En otro tiempo, antes de que yo fuese cristiano que es el significado como seguidor de Jesucristo, amén. Y mi hermano, antes de ser cristiano, alguien o allá en casa, mi hermano, tuviste que haber llegado a Jesús por alguna razón en tu vida, amén. Tuvo que haber pasado una razón en tu vida por el cual tú te acercaste a Jesucristo. Creo que algunos vienen por quebrantamiento, algunos vienen por enfermedad, por dificultad en el matrimonio, en la familia, por algún problema legal, por algún problema moral, etcétera, amén, por alguna decepción. Yo no sé cuál sea la situación que haya, al verse que haya vivido. Lo importante es que hoy estás en el camino de salvación. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Antes de conocer a Cristo, yo fui presidente de una iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, más bien conocida como la iglesia de los mormones. Dijo un hermano: todavía se parece. Dije: nada más me parezco, pero ahora ya tengo a alguien muy importante dentro de mi corazón. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Más bien conocido como ex mormón, amén. Y sí, mi hermano, Dios me sacó de una iglesia, de una estaca mormona, amén, por medio de
un cristiano que me hablaba de Jesucristo. Pero como yo estaba remontado a la doctrina mormona, yo estaba remontado totalmente a la doctrina mormona. ¿Por qué? Porque no era un miembro, mi hermano, común en la iglesia mormona, sino que era un presidente de la iglesia. El presidente es quien, mi hermano, valora o le da la ética, mi hermano, a la ordenanza también de la iglesia mormona. Amén. Hacía las ordenanzas y también como maestro de la iglesia mormona de Jesucristo de los santos de los últimos días, como presidente de la iglesia, tenía también la responsabilidad de dar las enseñanzas de los presidentes antiguos, mi hermano, a la iglesia actual también mormona. Pero cuando Dios tiene un propósito, como dice la palabra de Dios, nos pone, mi hermano, una bendición o nos pone una maldición. Dice Deuteronomios 30:19, dice que los cielos y la tierra el Señor puso como testigos hoy contra vosotros, dice, el cual pongo delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Pero espéreme tantito, dice la palabra de Dios que Jehová dijo, sí, escoge pues la vida para que seas salvo tú y toda tu descendencia. Descendencia quiere decir tu primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que le buscan. Tenemos, como dice el mundo, un libre de albedrío, pero también tenemos el impulso por medio de la gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo, de tomar la vida eterna. Por eso el Señor dijo esta palabra, por el cual dice, escoge la vida para que seas salvo tú y todos los de tu casa. Amén. Pero como era un presidente de una iglesia, sí, como era un presidente que estaba muy arraigado a las ordenanzas de la iglesia. ¿Sí ha mirado usted al güerito y al morenito? Yo era el morenito, no vaya a pensar que era el güerito. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hacíamos la obra misionera, ¿sí? Como presidente de la iglesia se les daba apoyo a los élderes en la obra misionera. Participaba en las ordenanzas de la iglesia mormona, participaba constantemente en la Santa Cena que cada domingo en la iglesia mormona se comparte. Pero la historia mormona empieza en 1805 a 1845, pero en 1805, en un lugar de Estados Unidos de América, más bien conocido como Charlotte de Vermont, ahí nace un joven por medio de un matrimonio. José Smith era el padre, ¿sí?, del nacido José Smith, así se llamaba el padre de José Smith. Nace 2 días antes de la Nochebuena, que es el 22, pongamos fecha, el 22 de diciembre del año 1805 a su nombre. Pero el padre de José Smith era un cristiano, porque en los tiempos de mi hermano, del evangelio, cuando se le hablaba a la gente, el padre de José Smith era un cristiano que no se congregaba, era un cristiano que enseñaba a sus 9 hijos. Contando José Smith y sus 8 hermanos, él les enseñaba la palabra de Dios dentro de su hogar, en su vínculo familiar. Pero era un cristiano que creía, como han creído muchos, que no es necesario que se congregue en una iglesia para ser salvo. Pero había un pastor que siempre le predicaba el evangelio e incluso lo visitaba a José, el padre de José Smith, diciéndole que no le miraba por la iglesia. Este hombre, mi hermano, tuvo la responsabilidad, como todos los padres, y tenemos la responsabilidad como padres, de guiar a vuestros hijos en el camino de la verdad. Tenemos una responsabilidad como padre, usted como padre, sí, y todos como familia, tenemos una responsabilidad de guiar a nuestros hijos en un camino de rectitud, en un camino de restauración, en un camino de verdad y en un camino de salvación. ¿Por qué es importante la salvación de vuestra alma? Sí, porque ciertamente la carne pues terminará, pero el alma se va con el Señor. Ahora bien, el padre de José Smith no tenía la instrucción por medio del Espíritu Santo de guiar a sus hijos, y esto se arraigó en su familia. José Smith, ¿sí?, ya nacido, iba a la iglesia también, empieza ya a trabajar su estado de conciencia. La Biblia dice que vuestra conciencia le da testimonio al Espíritu Santo. Todo personaje y toda persona y todo ser humano llega un momento de conciencia que empieza a trabajarlo.
llega un momento que tu conciencia te empieza a dar testimonio y te empieza, mi hermano, a inquietar sobre el camino de la verdad, sobre el camino del mal y sobre el camino también de la mentira. Tampoco puedo descartar que no exista el mal y la mentira, porque sí lo existe. Amén. Para eso vino Jesús a la tierra, ¿sí? Para brindarnos la verdad a través de la salvación. Así alternativamente, ya en 1817, José Smith empieza a tener una inquietud en su espíritu de conocer a Dios. Pero como nunca tuvo la instrucción de su padre, ¿sí?, de poder ser guiado en una iglesia cristiana, José Smith hizo y buscó una revelación. Y le llaman el profeta de la restauración de la iglesia de Jesucristo. El profeta que restauró el evangelio. Hágame usted el favor. José Smith ora a Dios y toma como texto y también como contexto de vida Santiago capítulo 1 verso 5 y 6. Dice: todo el que tenga falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y os será dada. Primer acto de José Smith: ora a Dios y le pide sabiduría. Segundo acto de José Smith: pide revelación a Dios, ¿sí? Y así alternativamente José Smith, escúcheme, ya a la edad aproximada de 12 años, él ya pide una revelación a Dios, sin ser guiados en un camino de verdad, solamente leyendo un libro que se llama Santa Biblia. Cuando pide a Dios guía, él lee el capítulo 1 verso 5 de Santiago y le da el enfoque a la palabra, y él se va a unas arboledas a orar. Y José Smith ahí, la historia narra que José Smith ahí encontró la revelación, y ahí se le aparecieron dos seres, uno llamado el Padre y el otro el Hijo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Bueno, pues la Biblia dice que nadie le ha visto el Padre, pero José Smith ya la vio. A Jesús pues anduvo en la tierra, dice la palabra de Dios en capítulo 1 del Evangelio de San Juan, capítulo 1 verso 14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Su gloria es la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de amor. A José Smith se le vio, los 12 discípulos lo vieron, ¿sí? Pero al Padre dice la Biblia que nadie le ha visto. Pero José Smith lo vio, ¿sí? Nadie ha visto. Primer mentira, perdóneme la expresión de José Smith: nadie ha visto al Padre. Por ciencia y por palabra nadie ha visto al Padre, ¿sí? Pero sin embargo, yo viví engañado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo siguiente, cuando José Smith encuentra esa revelación, le hablan acerca de unas planchas o tablas de oro donde contenían la restauración del evangelio. Este varón no entendía el idioma, ¿sí?, de esas tablas, porque todavía no le eran reveladas a José Smith. Sin embargo, ya se había adelantado en el pueblo, y así alternativamente, cuando ya encuentra la revelación, viene un ángel llamado Moroni, hijo de Mormón. Mormón, fíjese lo que le voy a decir. Mormón era un capitán, escúcheme, un capitán, ¿sí?, en las Américas, y escritor, ¿sí?, de la historia de las Américas, ¿sí? Y por medio de él, ¿sí?, Mormón dejó escondidas las tablas de oro que contenían el libro más bien conocido como el libro de Mormón. Posteriormente su hijo Moroni, a quien le hicieron ángel, que ya lo busqué desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zaqueo. Fíjese lo que le estoy diciendo: Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Lo busqué desde Génesis hasta Apocalipsis y no viene. No viene el ángel Moroni en la Biblia. Viene el ángel de Jehová, que es el sinónimo de Jesucristo. Viene el arcángel, la jerarquía de los arcángeles, ¿sí? El ángel Gabriel y Miguel. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Los ángeles de la visión de Jacob en la escalera. El ángel de Jehová y los ángeles que Dios manda cerca de nosotros para que te guarden en todos tus caminos.
Pero busqué a Moroni en la Santa Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y hasta ahorita no lo encuentro. ¿Podrá un hombre hacerse ángel? ¿Podrá un hombre hacerse ángel? No se puede hacer ángel. Porque ciertamente el pecado nos separa de la gloria, nos destituye de la gloria de Dios. Para eso vino Jesús a la tierra. Si este mundo no estuviera lleno de pecadores, entonces Dios no enviara a su Hijo Jesús a morir por vosotros los pecadores. Y en 1820 se establece la iglesia mormona en Utah, en Estados Unidos, como la iglesia única y verdadera del Evangelio de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y así con ellos, mi hermano, con ellos, escúcheme, con ellos empiezan las ordenanzas antibíblicas. Ordenanzas antibíblicas. Amén. Cuando yo estaba en mi vida, tenía un quebrantamiento moral y quise buscar a Dios de una y otra manera. Crecí en un vínculo familiar donde la tradición estaba muy arraigada, donde las costumbres, como en todas las familias, las costumbres y las tradiciones son muy arraigadas hasta el día de hoy. Amén. Pero, aleluya, buscaba a Dios y tenía un hombre que me predicaba la palabra de Dios en la esquina, y ese hombre era mi suegro, el único cristiano en casa. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Mi suegro era mecánico automotriz. Amén. Y contra esquina de su casa está la iglesia mormona. Cuando yo quise tener un cambio en mi vida, lo primero que miré fue al hombre en su apariencia y mirar la iglesia mormona. Por lógica, ya sé que van a responder en casa, pues yo me voy con los mormones, por los edificios, por los carros, ¿sí? Por los edificios, por la apariencia. Porque hasta el día de hoy el hombre sigue mirando lo que sus ojos le guían. Mas Dios mira lo que está dentro del corazón. Como le dijo el profeta Samuel, yo no miro lo que miran los ojos de los hombres, yo miro el corazón. Y conocí a los güeritos que andan con las mochilitas y me presentaron la doctrina mormona, me uní a ellos y después de buscar una cierta revelación, acepté el bautismo, que es la primera ordenanza de la iglesia mormona, el bautismo para poder ser miembro activo de la iglesia mormona. Posteriormente me bautizo, hay testigos del bautismo en la iglesia mormona y ya soy un miembro más en la congregación de los mormones. Pasa el poco tiempo. Siempre me ha gustado leer. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y empecé a leer el libro de Mormón, ¿sí? Empecé a leer el libro de Mormón, y empezaban las preguntas por medio de los patriarcas, por medio del liderazgo de la iglesia mormona, ¿sí? Y a los 6 meses aproximadamente, la iglesia mormona me llama presidente del quórum de los élderes, ¿sí? Apartado y consagrado según el orden de Melquisedec, con el sacerdocio arónico, según el orden de Melquisedec. Melquisedec es el sinónimo de Jesús, ¿sí? Amén. Y mi hermano, estoy apartado y consagrado de que ya la participación ya no era solamente estar sentado, sí, y participar de la Santa Cena, sino que ahora iba a cumplir con la ordenanza arriba del púlpito. El presidente del quórum de los élderes es el que suple el lugar o que le apoya al obispo de la iglesia mormona, ¿sí? Y mi hermano hacía las ordenanzas de los coros de la iglesia, los números, acomodábamos el pan que representa el cuerpo y la agua que representa o el vino que representa la sangre de Jesús. Y así alternativamente hasta el día de hoy, cada domingo son partícipes de la Santa Cena, ¿sí? Pero la Santa Cena es una consagración, ¿sí? Es un voto ante el Señor, ¿sí? Para hacerlo en memoria del Señor, sí, pero que con ello va la consagración. Sin embargo, siguen bailando, oyendo música secular y haciendo eventos sociales dentro de la misma casa que ellos edifican para Dios. Y cada domingo hacen
sí, la participación de la Santa Cena. O sea, cada domingo se arrepienten de bailar entre semana. Sin embargo, mi hermano, aleluya, yo seguía participando de las obras de la iglesia de los mormones. Como presidente ya de la iglesia, ya no se me pedía solamente participar de la Santa Cena y participar de la consagración que tenía la iglesia, sino que ahora tenía que presentarme, mi hermano, tenía que presentar mi matrimonio mormón para ser el día de mañana como un matrimonio o una familia de dioses. Me estoy adelantando un poco porque voy a llegar a lo profundo de todo esto, ¿sí? Me pedía el obispado, ¿sí? Y los patriarcas de la iglesia que yo tenía que casarme con mi esposa, ¿sí? Para ser una familia celestial. Y el día, un postrer día, ser una familia de dioses. Dígame dónde viene la Biblia. Me pedían también, y eso pues antes de casarme, pero no con los mormones, tuve que hacer, mi hermano, una participación del bautismo, pero el bautismo de los muertos, prestando mi cuerpo físico para bautizar muertos. Pero dice la palabra de Dios claramente en el primer libro de los Corintios, en el capítulo 15, verso 22, dice: ¿qué provecho tienen aquellos que se bautizan por los muertos? Si los muertos en nada resucitan. Ciertamente el pecado entró por Adán, ¿sí? Pero por Jesucristo, ¿sí? La vida eterna, ¿sí? El bautismo, ¿sí? Es el sinónimo del perdón también de los pecados por inmersión. Pero el bautizarse por los muertos, eso mismo lo hace la iglesia católica, apostólica y romana, ¿sí? El bautizarse. Pero el bautizar a los muertos en personas adultas es que yo prestaba mi cuerpo físico para bautizar una persona que murió en pecado para salvar su alma, totalmente antibíblico. El profeta actual, llamado Russell M. Nelson, como anteriormente Gordon B. Hinckley, los presidentes de las enseñanzas, y los antiguos profetas que ya salieron de su llamado, como Thomas M. Monson, que supieron un lugar de José Smith, como el profeta de la restauración, mi hermano, hasta el día de hoy, mi hermano, han dado de qué hablar. Pero sin embargo, la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque en mi casa había un cristiano, gracias, don Dios te bendiga, había un cristiano que siempre estaba predicándome la palabra de Dios y me decía: Fernando, Jesús es el camino de la verdad y la vida. Y yo le decía: pues ya lo sé, yo ya sé que Jesús. Sí, pero estás equivocado. ¿Cómo voy a estar equivocado con una camisa blanca y una corbata y unos zapatos flexi y unos calcetines, don Eli? ¿Cómo voy a estar equivocado si antes andaba escarbando, haciendo zanjas, metiendo tubería en el trabajo? Amén. Y ahora ya trabajo en un despacho jurídico. Dice la palabra de Dios en el Salmo 90, verso 3, que Jehová vuelve al hombre hasta ser quebrantado. ¿Qué es lo que tuvo que venir a mi vida? Porque guardaba las ordenanzas de la iglesia, pero nunca hice que mi matrimonio, a mi esposa, como ella nació en la cuna del evangelio, hice que se casara conmigo en la iglesia mormona. ¿Sí? Presté mi cuerpo para bautizar muertos, ¿sí? Guardé e hice las ordenanzas de la iglesia. Pero dice la palabra de Dios, mi hermano, aleluya, que no hay otro evangelio diferente. El evangelio único y que da testimonio hasta el día de hoy es de Jesucristo por medio de su santa Biblia. ¿Por qué no le da un aplauso a Dios? Aleluya. A su nombre. Ahora bien, cuando conocí a Cristo, yo ya era un miembro activo en la iglesia, y me había nacido mi primogénito y posteriormente me nació mi segundo hijo, mi primer hijo llamado Michael Jair Torres y mi segundo hijo William Enrique Torres. ¿Sí? Siempre aquel hombre evangélico hablándome de la palabra, sin problemas de religiosidad, sin problemas de, mi hermano, de
de usar la lógica o la ética. Simple y sencillamente me hablaba siempre del evangelio, hablándome siempre las mismas palabras. Yo le decía que ya me tenía harto de todo lo que me hablaba, que cómo iba a ser posible que él predicara la verdad, sabiendo y yo mirando la condición en la que él se encontraba. Pero dice la Biblia que Dios al que se humilla lo mira de cerca, mas al altivo lo mira de lejos. Llegué al grado, sí, mi hermano, de creer que la familia que yo tenía en casa ya no me era necesaria por mi posición, sí, social y económica, por mi posición en la cual yo estaba, sí. Muchas preguntas que se hace la gente y que hasta el día de hoy me han preguntado y me siguen preguntando. ¿Es cierto que la iglesia mormona practica la poligamia? En la iglesia actual ya no, en la antigua sí. La iglesia mormona se dividió por causa de la poligamia, sí, donde la actual ya no acepta, pero la antigua mormona sí aceptaba la poligamia, sí, para hacer familias celestiales. Así, mi hermano, arraigado a través del tiempo y haciendo las ordenanzas en la iglesia mormona y bautizando muertos, bautizando personas para que se unieran a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, en mi conciencia y en lo más profundo de mi corazón siempre taladraba en mi corazón aquella palabra tan hermosa que me sembraba aquel hombre de Dios que bendigo su vida. Por medio de la palabra me sembraba diciéndome: Jesús es el único que te puede llevar a la vida eterna. Y empecé a leer la Biblia y entré en una conclusión que el verdadero evangelio de Jesucristo no se encuentra fuera de su santa palabra, se encuentra dentro de su mismo mensaje, porque Dios es el mensaje, mas nosotros somos los mensajeros, los que llevamos la palabra, pero Dios es el mensaje mismo. No puede haber otro evangelio fuera de él, porque esto se le llama anatema, maldición. Y yo estaba creando en mi familia una maldición, estaba sembrando en mi familia una maldición que los iba a llevar, mi hermano, al Hades, que se llama infierno. Sin embargo, ya arraigado y pensando que ya como mi familia no me apoyaba en la iglesia mormona, porque Dios tenía un plan de salvación para mi vida, decidí dejar a mi familia. Y mi hermano, para mi vergüenza, fui un hombre que cayó en adulterio, pensando que mi esposa era una persona insuficiente para la capacidad en la que yo vivía o estaba en mi condición humana, pero mi espíritu y mi alma estaban abatidas por causa, mi hermano, ¿sí?, de la desobediencia. Y cuando dejo mi familia, y sin más preámbulo, dejé a mi familia, unificando mi vida con otra persona, ¿sí?, que no era de la misma fe, ni de la misma credibilidad, en la frontera de Nuevo México, parte de Estados Unidos, ¿sí?, cegado por el entendimiento, sí, de mi espíritu y de mi mente, de mi corazón, cegado por el enemigo, mi hermano. Caigo en el adulterio, dejando mi familia, salgo para la frontera de Ciudad Juárez, brincando por Nuevo México, y ahí, mi hermano, la migración de Estados Unidos me detiene y me preguntan que si era ciudadano americano o mexicano. Mi respuesta fue: soy ciudadano mexicano. Y en ese momento se quita una venda de mis ojos. ¿Sabes por qué se quita la venda de los ojos? Porque alguien está orando por ti para que tú te salves. Porque alguien está clamando en tu casa, de tu familia. Porque ese 30% que es cristiano en casa y el 70% que no le sirve, un día le va a servir a Dios. Se quita esa venda de mis ojos y mi conciencia le da testimonio al Espíritu Santo. Y mi respuesta es: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué tuve que destruir mi hogar? ¿Por qué tuve que destruir de esta manera mi vida? Regreso a la misma frontera, pero expulsado por la migración. Escúcheme.
Regreso a la ciudad de Monterrey, pero ya mi familia ya no estaba aquí. Se ha venido a radicar a la frontera de Tijuana, Baja California. Así, mi hermano, caigo en una depresión. Me destituyen, claro, de la congregación de los mormones. Me expulsan de la iglesia, ¿sí? Me sacan, me destituyen del llamado, me expulsan de la iglesia y nuevamente caigo a la depresión del alcoholismo, caigo a la depresión de la droga. Y abatido por la vida, en el lodo cenagoso, en lo más vil y en lo menospreciado, llegué al grado de andar descalzo en la calle por el mismo alcohol y las drogas. En las noches, mi padre, que es testigo, me buscaba en las madrugadas. ¿Qué padre de vosotros no hace lo mejor por sus hijos? Si vosotros, dice la palabra, siendo malos sabemos darle buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo nos dará lo que nosotros le pidamos. Sin embargo, ya abatido, mi hermano, allí entraba la palabra de esperanza y me acordaba de aquellas palabras que me brindaba aquel hombre de Dios. Me acordaba de aquel mensaje, me acordaba de aquella palabra de aliento, aquella palabra de esperanza. Me acordaba de aquella palabra que llenaba mi alma, mi vida. Me acordaba de aquella palabra y decía mi conciencia, me decía mi conciencia, pero has fallado. Como padre, como hombre, has fallado. El enemigo ató mi mente y mi corazón en esos pensamientos, cayendo en una fuerte depresión, haciéndome sentir como muchas personas hasta el día de hoy hacen sentir que su vida no es válida ante los ojos de Dios por causa de la depresión, por causa, mi hermano, de la ansiedad. ¿Y por qué se provoca eso? Por la decepción de la vida. Pero sin embargo, el Señor nos ama. De mi familia que tengo, nadie se hizo mormón. Siendo presidente de la iglesia, no pude hacer que ningún miembro de mi familia se acercara a la iglesia mormona. Yo decía, no entiendo por qué no se pueden acercar a la iglesia, ¿sí? No entiendo por qué no se pueden acercar a la iglesia mormona. Siendo presidente de esa iglesia y poder discernir entre las fotos que van a poner ahí en la aplicación. Escúcheme, hay un dije que se le comparte al sacerdocio de la iglesia. Ese dije, sí, lo hace totalmente diferente como presidente, apartado según el orden de Melquisedec, sí, el sacerdocio arónico también, y solamente los presidentes de la iglesia los tienen, y los obispos y los patriarcas, sí. Después de ello, mi hermano, no sé qué fue lo que taladró en mi mente, en mi corazón, la palabra de Dios. ¿Sí? Hice mi obra misionera con los americanos y se ha mirado que los gringos, los americanos van mucho a la casa y tocan la puerta y te agarran la escoba y te agarran el trapeador y te lavan los trastes hasta el carro. Dice la palabra de Dios, según esto, en el segundo de Juan, el verso 10 y 11, ¿sí? Dice que no le digáis bienvenido, ni lo recibáis en casa, porque participas de las obras infraudulentas del enemigo. Ya cuando empiezan en casa, no le digáis bienvenido, porque participas de las obras infraudulentas del enemigo. Traen un evangelio diferente. El quebrantamiento llegó a mi vida, ¿sí? El quebrantamiento llega a mi vida por el mismo llamado, porque lo que está en las manos de Dios no se lo puede arrebatar nadie, amén. Nadie le puede arrebatar el propósito de Dios de sus manos. Y hastiado de la vida, ya cuando estaba en lo más profundo del lodo cenagoso de la depresión de la vida, viene la mano de Dios. Mi esposa viviendo en la frontera de Tijuana, Baja California, escúcheme,
Yo estaba en la ciudad de Monterrey, día con día, no había día que no extrañara a mi familia, no había día que no sintiera culpabilidad por causa del adulterio, por causa, mi hermano, de la fornicación, por causa, mi hermano, del error que había cometido en mi propia vida, por causa de seguir un evangelio totalmente diferente. Se pierde el alma, se pierde la mente, se pierde el corazón. Jesús dijo: yo soy el camino de la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y estando en esa más profunda, mi hermano, en lo más profundo del lodo de cenagoso, de ahí se extendió la mano de Dios por medio de la oración, que puede mucho, de la oración del justo. Allá en la frontera había un hombre que estaba clamando por mí, aún mirando la condición en la que yo había fallado como hombre, a mí aún mirando la condición en la que yo había seguido, aún siendo presidente de esa iglesia, aún saliendo de esa iglesia y haber caído en la depresión. Había un hombre que estaba clamando en Dios, que creía que Dios iba a cumplir su propósito, porque aquel hombre me miraba y me decía: un día yo te voy a ver predicando la palabra de Dios. Un día yo te voy a ver predicando el evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio de Jesucristo. Y como Dios escucha más el corazón que los labios, se cumplió a su nombre. En las obras de la iglesia, cuando estaba en la iglesia mormona, los presidentes hacían junta y me hacían preguntas bíblicas. Hay dos tipos de mormones: el convencido, ¿sí? Escúcheme, el convencido y el que le conviene. ¿Por qué? Porque en la iglesia mormona hay bolsas de trabajo y hay becas de estudio. Sí, y les ayudan. Son muy ordenados. Indudablemente son personas muy ordenadas. El único defecto, y tristemente, es que el evangelio no es de Jesucristo. Amén. Sin embargo, ahí estaba la palabra día con día. Y cuando vino el quebrantamiento, día y noche extrañaba a mi familia y me acordaba cómo no me acerqué a las cosas de Dios cuando se me habló a tiempo. Siendo ya presidente, no pude traer a mi familia. ¿Cómo va a ser posible que ahora pierda a mi familia por caer totalmente en la depresión de la vida? Pero como dice la palabra, que Jehová vuelve al hombre hasta ser quebrantado, le dices: convertidos hijos de los hombres. Ahí estaba la palabra de Dios. Pero un 27 de mayo viene el quebrantamiento a mi vida. Ese 27 de mayo Dios llama a mi vida. Aquel ex mormón, aquel ex presidente de la iglesia de Jesucristo de los Santos, llama a mi vida por mi nombre y me empezaba a mostrar sueños y revelaciones. Yo no entendía nada, porque el hombre carnal no entiende las cosas espirituales, porque para él son una locura. Viene un quebrantamiento. 27 de mayo, escúcheme, del 2007 aproximadamente, viene un quebrantamiento a mi vida. Mi primogénito, mi primer hijo, ¿sí? Cuando tú estás en casa, yo arraigado por el alcohol, por las drogas, por la depresión, ¿sí? Por la depresión que estaba viviendo, por mi depresión, por todo lo que estaba viviendo. Escúcheme, arraigado ya del alcohol y las drogas. Recuerdo que ese domingo por la mañana yo me levanté pensando en mi pequeño hijo. Me levanté pensando en él por alguna situación o por algún sentido. Yo creo que todos los padres, cuando algo le pasa a sus hijos, lo siente o presiente algo que le va a pasar a su familia. Sí, totalmente de acuerdo. Pues yo lo viví, no sé, yo lo viví y puedo confirmarle a mi hermano que esa mañana lloré tanto como niño chiquito, que por un momento, ya arraigado por el alcohol, mi hermano, me quedé un rato dormido. Posteriormente me recojo a la casa de mis padres, y después de las 12 de la noche, cuando te entra una llamada a tu casa, una es para darte una buena noticia o una mala noticia. Viene la muerte de mi hijo.
el primogénito. Viene la muerte de mi hijo mayor. Fue un dolor totalmente quebrantable en mi alma, en mi mente y en mi espíritu. Jehová vuelve al hombre hasta ser quebrantado y le dice: volveos, hijos de los hombres. Ahí quedó el orgullo del hombre, ahí quedó la vanagloria, ahí quedó la altivez, ahí quedó, mi hermano, escúcheme, aquel llamado del hombre, y viene el llamado de Dios. Lo que sí le puedo decir, que en ese momento yo no entendía como Pedro, pero vino esa palabra a mi conciencia, como le dijo a Pedro: lo que no entiendas hoy, lo comprenderás mañana. Viene ese quebrantamiento a mi vida por la muerte de mi hijo, y cuando entra la llamada, mi madre suelta el llanto por la muerte de mi hijo y decían y expresaban: no le digas nada, no le digas nada, porque acabábamos de salir, acabábamos de llevar la muerte de mi hermano mayor, y ahora la muerte de mi hijo. Yo no entendía el dolor de mi madre cuando había perdido a mi hermano mayor. Solamente la miraba y decía: ¿por qué le duele tanto? ¿Por qué llora tanto mi madre? ¿Por qué toma tanto por la muerte de mi hermano? No entiendo su dolor de mi madre. No entendía el dolor de mi madre. Pero cuando vino el quebrantamiento, aquel viejo hombre con una corbata, aquel viejo hombre como presidente de una iglesia, instruido en una falsa doctrina, sembrando la anatema en su vínculo familiar, Dios tuvo que extender su mano y arrebatarle al enemigo lo que ya tenía en propósito. Y ahí, en esa condición humana, escúcheme, en esa condición humana, me levanta el Señor. El dolor invadió mi corazón y mi vida, que en ese momento lo primero que pensaba era: solamente quiero ver a mi hijo para despedirlo, y posteriormente quiero entregar mi vida. Ya no puedo vivir con este dolor. No puedo tolerar, no soy tolerante a esta desgracia en mi vida. Me duele en el alma, me duele en el corazón lo que estoy viviendo. Me dolía plenamente en el corazón. Ese día fue el último día de mi vida. Yo pensaba que todo se acababa así como ese día mi hijo fallece en ese accidente automovilístico. Fueron a un día de campo, y ese día de campo fue el último día de mi hijo. Mi familia comentaba que mi hijo se despedía y les decía adiós a todos. Esa misma mañana que mi hijo se despedía de todos, yo lloraba acá en Monterrey amargamente. Lloraba con un corazón quebrantado. No entendía mi dolor. ¿Por qué sufro tanto por mi hijo? ¿Por qué siento tan fuerte la presencia de mi hijo en este momento? Y cuando pasa eso, mi hermano, por la noche le dan la noticia a mi madre de que mi hijo había perdido la vida en ese accidente. Todos pensaban: va a caer en una fuerte depresión. Yo entiendo el dolor de María cuando vio a Jesús crucificado. Cuando una mujer pierde y muere su esposo, la Biblia le llama a la mujer viuda. Cuando una mujer pierde a su esposo, le llaman viuda. Y cuando un hombre pierde a su mujer, le llaman viudo. Pero cuando pierdes a un hijo, eso no tiene nombre. No estaba preparado para este quebrantamiento, porque el hombre no es señor de sus caminos, ni del hombre es el ordenar sus pasos. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero en sí son caminos de muerte, caminos de perdición. Vino el quebrantamiento de mi hijo, y ese mismo día que fue el último día de su vida de mi hijo, pensé:
también será mi último día. Solamente quiero despedirlo porque no estoy preparado para esto. No estoy preparado para vivir esta circunstancia en la que estoy pasando. Yo no puedo vivir. Quiero morir de la tristeza. Solamente quiero pedirle perdón a mi esposa, pedirle perdón a mi hijo menor, pedirle perdón a mi familia. Y así quiero morir de la tristeza. No puedo con esto. Yo entiendo el dolor de María cuando vio a Jesús crucificado y le decía a Jesús, a María, madre, he aquí tu hijo. He aquí tu hijo, madre. Las horas se me hacían eternas para ir a ver a mi hijo. El primer vuelo que agarramos para la ciudad de Tijuana salió a las 6 de la mañana. Llegamos a la frontera y fue un dolor muy quebrantable ver a mi hijo en una caja. No estaba preparado. No estaba preparado para esto. Yo entiendo el dolor de una madre y de un padre cuando pierde a su hijo. Yo entiendo el dolor de Abraham por el sacrificio que tenía que hacer. Sin embargo, Dios proveerá. Sin embargo, Dios declara una palabra aún en esa condición humana. Sin embargo, Dios te va a levantar aún de lo que estés viviendo. Sin embargo, Dios, que tiene amor y misericordia, que es para siempre, te va a levantar porque Él no mira el pecado, mira la virtud que hay dentro del ser y el corazón del hombre. Y cuando veo a mi hijo en esa condición, el dolor invade totalmente mi ser y mi mente y mi vida. Llanto me faltaba para llorarle a mi hijo. Me faltaba el llanto para llorarle porque las lágrimas se me habían agotado. Ya no podía más llorarle. Y miraba al cielo y le decía a Dios, ¿por qué lo hiciste? Y culpaba a Dios como muchos lo hacen. Y le hablaba a Dios y le decía, me hubieras arrebatado la vida a mí, yo te fallé. Yo te fallé, no te falló mi hijo, no te falló mi esposa, nadie te falló. Fui yo quien te fallé. ¿Por qué te llevas a mi hijo? Y por la puerta de ese velorio entra aquel hombre que me hablaba de la palabra. Con sus manos al cielo me dice, Cristo te ama. El enemigo, neutralizando mi mente, me decía, no mereces el perdón de este hombre. Llega mi esposa y mi hijo y mi pequeño me ve y me dice, papá. Lo abrazo y lo miro a los ojos y llega una esperanza que me dice, él también es tu hijo. Mi esposa me abraza y me dice, yo te perdono todo lo que me hiciste, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Porque el amor de Dios cubre todas las faltas. Decidí quedarme en la ciudad de Tijuana. Y mis visitas de cada semana eran ir al panteón a llevarle flores a mi hijo. Regresé a la ciudad de Monterrey. Y cada vez que estaba bajo el influjo del alcohol, venía a la mente el recuerdo de mi pequeño. Me tatué a mi hijo en mi hombro, en la espalda. Sin embargo, nada de eso me iba a regresar la vida de mi hijo.
En un sueño yo miraba un valle muy grande, muy hermoso, y en ese valle había un río, y para pasar ese río tenía que ser rápido porque las aguas se empezaban a poner impetuosas y turbias. Y después de haber estado el río limpio, se empieza el río a ensuciar, a moverse las aguas como con lodo, así revueltas. Y la única forma de yo pasar para allá era cruzar rápidamente y poner un tronco para pasar a mi hijo. Y cuando yo paso por las aguas batallando de aquel lado, agarro un tronco, pero el río ya había crecido demasiado y mi hijo había quedado de aquel lado. Mi hijo se había ido de aquel lado, se había quedado de aquel lado del río. Y con la desesperación yo decía en ese sueño: mi hijo se quedó del otro lado. Mi hijo, y clamaba, no me escuchaba nadie, solamente estábamos mi hijo, yo y el Señor en ese sueño. Y cuando desperté de ese sueño, a los 15 días pasó esto. A los padres de familia que hoy en día están luchando por su matrimonio, que hoy en día están luchando por sus hijos, que hoy en día los padres de familia están batallando en casa, abre tu corazón, porque la religión no te va a salvar, la secta no te va a salvar, el hombre no te va a salvar. El que te va a salvar y te va a dar vida eterna se llama Jesucristo. Jesús es el camino que te lleva a la vida eterna. Entrégale tu vida a Jesús para que seas salvo tú y toda tu descendencia. Pero un 13 de septiembre de hace ya 13 años hablé con Dios. Como todo hombre que en su condición humana habla con Dios, Dios escucha el corazón. Dios escucha al drogadicto, al borracho, al homosexual, a la lesbiana. Dios escucha a los brujos, a las brujas, a todo ser humano. Cuando hay una necesidad y un quebrantamiento, una persona cuando clama a Dios, lo que Dios es, lo que quiere es que tú te salves. Hablé con Dios y le pregunté a Dios: ¿verdaderamente existes? Te quiero conocer como eres, no como te había conocido por medio de hombre. Quiero conocer al Dios que salva. Si tú hoy me das una respuesta, mi vida te pertenece. Ya tatuado todo mi cuerpo físico, no me podía regresar la vida de mi hijo. Pero en esa calle, cuando yo alcé mis ojos al cielo, quizá la gente decía: ese hombre ya hasta se volvió loco. Quizá la gente pensaba eso. Pero cuando hay una necesidad, una depresión en un hombre, en una mujer, yo entiendo el dolor que tú sientes. Yo entiendo el dolor que estás pasando. ¿Por qué? Porque ahí es cuando tu debilidad se perfecciona en el poder de Dios. En ese momento pasa un hombre y le digo: Dios le bendiga. Aquel hombre pone su mano en mi pecho y me dice: Cristo te ama. Me le quedo mirando y miro al cielo y le dije: así no. Y me dice aquel hombre: escucha bien lo que te voy a decir. Hoy vas a ser sanado por aquel recuerdo, por alguien que amas mucho. Y yo me le quedé mirando y miraba hacia Dios y le decía: ¿y quién le dijo a este hombre que yo tengo un dolor y que estoy quebrantado por el recuerdo? Dios escudriña la mente y el corazón. Y me dice aquel hombre: ¿puedo orar por ti? Le dije:
Lloré como nunca en mi vida había llorado. Lloré como en mi vida jamás había llorado. Aquel día le abrí las puertas de mi corazón al único que tiene el poder y la autoridad para perdonar los pecados del mundo. Aquel día fui amplio dentro de mi corazón y le dije: ayúdame. Le he fallado a todo mundo, pero no te quiero fallar a ti. Por cuanto tuve hambre y no me diste de comer. Por cuanto estuviste desnudo y no me vestiste. Por cuanto tuve sed y no me diste de beber, los discípulos decían: ¿cuándo nos lo pediste? Jesús respondió y le dijo: cualquiera que se los haga a uno de estos pequeños es como me lo hicieran a mí. Aquel hombre me levantó, me revistió con la presencia de Dios, me cubrió con el manto de su Santo Espíritu, me llevó a casa, oró por mí y lloré como un niño chiquito. Jamás en mi vida había llorado tanto. Un llanto de alegría, un llanto de gozo, un llanto de paz que no lo entendía. Los días empezaron a iluminar mi mente y mi corazón. Y cuando llego a casa de mi suegro, mi conciencia le da testimonio al Espíritu Santo y dice: pídele perdón a tu suegro. Suegro, quiero hablar con usted. ¿De qué quieres hablar? Es algo, pero quiero hablarlo en privado. Él tiene un taller mecánico. Nos metimos y le digo: le acabo de entregar mi vida a Jesús. Se me queda mirando y levanta sus manos y llora. Y me dice: todo lo que hay aquí, hijo, es tuyo. Le dije: no me interesa nada de lo que usted tiene. A mí lo que me interesa es que me perdone. Y lo que me interesa es el perdón. Perdóneme por no haberlo escuchado antes. Perdóneme por haberle fallado como yerno. Perdóneme por haberle fallado como padre a mis hijos. Y me dice aquel hombre: si Jesús me perdonó, yo te perdono. Y empecé a ir a la iglesia con él. Sus hijas y su esposa apartadas del camino, el único cristiano en su casa. Dios transforma mi vida. Y doblando mis rodillas gané la batalla. Le empezó a servir a Dios mi cuñada, mi esposa, mi suegra. Y hoy tengo una generación que son ministros de Jehová. Tengo primos, tíos, hermanos en Cristo que le sirven a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jehová vuelve al hombre hasta ser quebrantados. Y dices: volveos, hijos de los hombres. Lo que te quiero decir es que Dios tiene un propósito para tu casa. Dios tiene un propósito para tu familia. Dios tiene un propósito de salvación. No importa qué tan renuente y rebelde sea la situación en tu casa con los tuyos, hay un propósito que Dios tiene para tu vida. Y ese propósito se cumplirá si tú le crees. Porque ahora tú tienes una visión de Dios. Y tu realidad no puede ser más fuerte que tu fe. Ahora me enseñaron que mi fe es más fuerte que mi realidad. Porque la realidad del hombre es quebrantable, pero la fe mueve montañas. La fe te lleva a ver más allá de lo que tus ojos físicos ven. Dale la gloria a Dios en esta noche. Alguien alabe a Dios porque Cristo vive. A su nombre. Póngase de pie y vamos a orar.
Si hay una necesidad, yo le invito a que venga. Si quiere en su lugar, yo respeto su espacio. Tu realidad no puede ser más fuerte que tu fe. El que se acerca a Dios es necesario que le crea y que es galardonador de los que le buscan. Oramos hoy por tu familia. Si no está aquí, allá en tu casa, hoy va a suceder algo especial. Allá en tu casa sucederá algo muy hermoso. Yo creo en esa palabra que Dios trae a tu familia. Creo en esa palabra que Dios trae para tu matrimonio. Creo en todo lo que Dios hará. Padres de familia, hermanos en Cristo, hay una respuesta constructiva. Aumenta tu fe hoy en esta noche. No sé cuál sea el problema. No esperes un quebrantamiento para entender el propósito. No esperes a que llegue ese quebrantamiento. La obediencia atrae la excelencia. No corras, detente. Y cuando quieres huir, detente. Si eres esa persona que quieres salir corriendo de casa porque no soporta la situación, detente, hay una respuesta para ti. Oramos. Dios, gracias. Gracias por cada persona, Señor. Gracias por cada matrimonio, por cada familia. Gracias por cada hombre que representa la cabeza del hogar como matrimonio. Gracias por los jóvenes, los adultos y los ancianos de esta congregación. Aún añade más sabiduría e entendimiento en sus vidas. Añade ciencia, Padre Celestial. Todo aquel que pide, recibe. Vamos, esta tarde, noche es para ti. Jehová hizo este día para ti. Vamos. Tu bendición la tienes en tus manos. Úsala. Usa tu bendición. Llénate del amor de Dios.